el siguiente versículo, que es el versículo 3 de la sección 110, que es el principal análisis que estamos haciendo el día de hoy, pero estamos haciendo un cuadro comparativo en esta fase de otros libros que ya, de los cuales ya hemos dado cuenta. Y Víctor, estos los voy a leer y después vamos al análisis. Dice en el versículo 3 de Doctrina y Convenio 110, sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz de Jehová que decía. Apocalipsis 1 dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como la llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como si estuviera en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Daniel 10 lo describe de esta manera, y su cuerpo era como de berilo. A ver, Víctor, si me ayudas a encontrar qué es berilo, porque no tengo idea, ¿eh? Dice, y su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bien, ¿qué observas, Víctor? Bueno, primero en cuanto al berilo, es un metal, pero estaba tratando de buscar el color y resulta que se manifiesta de diferentes colores, según lo que alcance a ver. Pero si quieres ahorita profundizo un poco más en eso, busco más detalles. Pero aquí obviamente describe elementos muy semejantes en los tres casos. Te fijas, José habla de cuatro características, ¿no? Habla de los ojos, habla del cabello, habla de su semblante y habla de su voz. Ah, mira, sí. Me parece que Juan en Apocalipsis 1 repite 3 de estos. Habla de su cabeza, habla de sus ojos y habla de su voz también. Y luego agrega la parte de los pies, semejantes al bronce bruñido como si estuviera en un horno. En el caso de Daniel, describe el cuerpo en general. Es como, me imagino que está tratando de describir el color del cuerpo. Cuando dice su cuerpo era como de berilo. Habla del rostro, que ya lo habíamos visto en el caso de Convenio 110, cuando habla de su semblante, que brillaba más que el resplandor del sol. Dice, su rostro parecía un relámpago. Entonces aquí hay una semejanza en esto, ¿no? Más brillante que el resplandor del sol, dice José Smith. Daniel dice como un relámpago. Cuando cae un relámpago vemos que es una luminosidad extrema, ¿no? Es decir, los dos están hablando de una luz muy fuerte. Habla de los ojos también. En el caso de los tres, tienen en común la descripción de los ojos, ¿no? Como llama de fuego, como llama de fuego, y aquí lo dice como antorchas de fuego. Y en el caso de Daniel también habla de el color de sus pies y de sus brazos, tal como lo escribe Juan, ¿no? Dice de bronce bruñido. Tendríamos que ver, conozco el color del bronce, pero no sé si el bronce bruñido le añade o es una característica diferente al bronce que todos conocemos. Y repite lo de la voz, ¿no? Entonces también todos tienen en común dos cosas prácticamente, que son los ojos y son el sonido de su voz. Y hasta allí la semejanza. Está buscando sobre bronce bruñido, Víctor, y me parece que es más como la forma en que lo trabajan, porque el color lo veo igual. Okay. Lo veo igual. Es interesante, Víctor, cómo es que cada uno de ellos adopta una descripción, pero lo que es Juan el Amado y José, básicamente son iguales, ¿no? Sí. Cuando habla del cabello,
habla de lo mismo. Cuando habla de los ojos, hablan de lo mismo. Cuando hablan de la voz, la definen exactamente igual, ¿no? Aquí la diferencia está entre Daniel, que lo define como el estruendo de una multitud. Y cuando leo esto me imagino en las películas, ¿no? Cuando se escucha una voz así impactante, ¿no? Cuando aparece un personaje así, así me imagino, ¿no? La voz del Señor, el poder que ha de tener en su voz que lo percibían de esa manera, ¿no? Quizás Daniel no tuvo acceso a muchas aguas, a una cascada, Víctor, de tal manera que no lo describió así, pero al menos Juan el Amado y José nos dejan ver que ellos conocían la forma en que impactaba el agua sobre las rocas al caer. Por eso es que tienen la capacidad de escribirlo de esa manera. Investigué un poquito del bronce bruñido, a qué se refiere, y básicamente se refiere a que la superficie del bronce es demasiado lisa, es decir, se lleva un proceso para que no quede ninguna imperfección en el material, sino que quede totalmente lisa la superficie. Entonces, cuando compara sus brazos y sus pies con el color de un bronce bruñido, pues se refiere a eso, ¿no? Prácticamente sin arrugas o sin Ok, ninguna imperfección. sí. Entonces, dice sus pies como de color de bronce bruñido. Y también Daniel, que dice sus pies semejantes al bronce bruñido, lo cual me imagino que dejaba ver que tenía una piel tersa, suave, perfecta. Sí, ¿no? Me parece que Sí, eso es lo que tratan de expresar. exactamente. Aquí hay un Y comentario que, bien interesante. y que ¿Sí? no sería esta característica no sería propio de una naturaleza humana, ¿no? Que Sí. por muchas cremas que utilicemos o lo que sea, no lograríamos esa superficie que quizás solo los bebés de pocos meses de nacido la tienen. Sí. Ahora, Víctor, ve este comentario, está bien interesante. Hipólito dice, hay que considerar que en cada manifestación el Señor estaba en diferentes etapas de su progreso. Cuando José Smith recibe la visión, Cristo ya era un ser resucitado. Está muy interesante, Víctor. A ver, Daniel es en el Antiguo Testamento, ¿no? Juan el Amado Ya estaba resucitado también. ya no ser resucitado. Y con José Smith también. Pero si partimos de esa base, partimos de una base netamente lineal del tiempo, tal como nosotros lo percibimos. Entonces ahí no sé qué tanto valga verlo de esa manera, ¿no? En esa perspectiva, aunque es interesante. De acuerdo. Lucy García dice que que al Salvador se le escribe usando oro es un simbolismo del refinamiento por el que él mismo ha pasado a fin de llegar a ser nuestro Salvador. Interesante. La hermana Meli dice, qué magnífica comparación ha realizado, hermanos. Se me viene a la mente el hecho que cada uno vivió en una época diferente e interpretan de acuerdo a lo que ellos conocieron en la época en la que estaban. Cierto. Víctor, esta pregunta está interesante. Tino dice, ¿se debería describir las manos y los pies con las perforaciones o no? Si te Fíjate fijas, que, fíjate que las apariciones de Jesucristo en donde se pueden ver las marcas de sus manos y de sus pies, porque evidentemente él tiene un cuerpo resucitado perfecto, entonces en teoría no tiene por qué tener esas cicatrices. Sin embargo, cuando él apareció en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando vino al continente americano, él traía esas marcas o tenía esas marcas visibles para probar un punto, ¿no? Es decir, para decirles, ustedes saben que yo iba a venir a la tierra y iba a ser crucificado, miren, aquí están las marcas de mis manos y de mis pies. Entonces me parece que tenía o que ha tenido una razón de ser. Sin embargo, no creo que necesariamente sea así. No sé qué opinas tú, Salvador. lo que pasa es que al menos José no describe específicamente ni los pies ni las manos.
Él describe cómo son sus ojos, él describe cómo es los cabellos de su cabeza, pero fuera de eso, Víctor, déjame lo pongo nuevamente, habla de su semblante, habla de su voz, como tú lo decías ahorita, sus ojos, pero no describe partes específicas de su cuerpo fuera de eso. Así que quizás si hubiera tratado de describir sus manos, lo hubiera mencionado. Quizás si hubiera tratado de escribir sus pies, lo hubiera mencionado, pero no, ni siquiera intenta hacerlo. Por eso es que creo que no va por ahí, ¿no? Dice Lucy García, el bruñido es un pulido de metal como el oro con otro metal. A fin de sacar el máximo brillo, El Salvador fue bruñido literalmente con clavos de metal en los pies a fin de efectuar la expiación y alcanzar la mayor refinación en este proceso. Interesante. Muy interesante. Dice Silvia Estrada, ¿por qué sus ojos eran rojos como el fuego? ¿Rojos como el fuego? Eran como llama de fuego. Y en relación a eso también Jesús pregunta, ¿no? Jesús Bracamonte, ¿será que sus ojos eran rojos? Yo no, ¿sabes qué, Víctor? Cuando José Smith, aquí voy a hacer esta acotación, este Juan el Amado también pone ojos como, ¿cómo lo pone? Sí, ojos como llama de fuego. Como llama de fuego, sí. Sí, mira, antes lo hemos mencionado aquí, pero voy a hacer la acotación adicional o nuevamente. Cuando José Smith está escribiendo sobre la primera visión, la primera vez que lo hizo fue en 1832. Es decir, habían pasado 12 años desde que había sucedido el evento. Entonces, cuando él está describiendo, que es el relato de 1832, así se le conoce, o del verano de 1832, él pone, cuando está describiendo esta columna de luz, la pone como fire, pone la palabra fire, fuego en inglés, y después la tacha. En 1820 y en 1832 no había luz, no había energía eléctrica, no se habían inventado los focos, no había luz de neón, no había luz blanca, no había luz LED, no había luz, no había esta luz que nosotros utilizamos. De las velas solamente, o de las lámparas ¿Sí? de aceite. ¿Cómo se iluminaban durante la noche? A través del fuego. ¿Sí? Entonces, se alumbraban a través de la luz, por decirlo de alguna manera, que sale del fuego. Entonces, Víctor, lo que yo creo personalmente es que cuando Juan el Amado y José describen los ojos del Salvador, déjame lo pongo aquí en pantalla, como llama de fuego, es que están diciendo que emana una luz de sus ojos, como nosotros, cuando seguimos al Salvador, nos volvemos más semejantes a Él, nuestro semblante es como el de Él y nuestra mirada refleja luz, brilla. Entonces yo creo que el Salvador, Víctor, más que fuego como tal y rojo como tal, es una luz que hay en su rostro, en su semblante y en sus ojos mismos. Pero esa es una luz de amor, es una luz de caridad, de misericordia. Así lo percibo yo, Víctor, así lo interpreto. Bueno, yo personalmente nunca he visto el fuego rojo, rojo. Es decir, si tiene un tinte entre amarillo y naranja, depende del nivel de oxigenación que tenga ese fuego. Azul en algunas ocasiones, el fuego lo podemos ver azul. Y entonces sí, hablan de llama de fuego, hablan de una antorcha de fuego, dice Daniel. Entonces quizás, si lo estamos pensando como ojos rojos, me parece que no es el caso. Si lo quisiéramos ver muy literal, ¿no? No es el caso que sean rojos.
pudiéramos verlo más figurativamente como la explicación de Salvador, pero si lo queremos imaginar físicamente, entonces imaginen el fuego que emana una vela, que es entre amarillito y naranja, ¿no? Entonces Sí. podría ser esa interpretación si lo quisiéramos ver de manera muy literal. O azul en algunos casos, ¿no? Que es menos probable, ¿no? Es menos probable ver una manifestación del fuego en azul. Insisto, tiene que ver con la oxigenación, es decir, con el aire que está ahí interviniendo con el fuego, el color que toma. Pero sí, eso. Sí, entonces yo lo veo, Víctor, más bien como una manifestación de la luz que emana de sus ojos más que como fuego mismo.